Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría, todos los créditos van para su respectivo creador y el link original estará en la descripción del video. Nota del autor, antes de empezar. Hola a todos. Una breve nota sobre lo que están a punto de escuchar. Sobre Knight, el protagonista. ¿Es demasiado poderoso? Sí. Eso es canon en Hollow Knight. Derrotó dioses y salvó reinos. No estoy debilitando la historia ya establecida. Es un personaje perfecto. Para nada. Es mudo permanentemente, no puede hablar en voz alta. Socialmente incompetente, cero experiencia en interacción humana. Emocionalmente inmaduro, no entiende el romance en absoluto. Completamente despistado, cree que todos solo son amables. ¿Su ventaja injusta? Trata a la gente con respeto y decencia básicos. En el universo de DXD, donde el estándar de comportamiento masculino está por los suelos, esto destaca. No es escribir un personaje perfecto, es una crítica a lo bajos que están los estándares. Sobre los personajes de DXD, utilizo la caracterización canónica de las novelas ligeras. Issei actúa como Issei, comentarios pervertidos, cosificación, etc. Los personajes femeninos están escritos como personas con autonomía que toman decisiones en función de cómo las tratan. Esto no es una fantasía de poder con harén. Es una historia centrada en los personajes sobre consecuencias, contrastes y lo que sucede cuando la decencia básica se topa con un entorno donde escasea. Si crees que el respeto funciona mejor que el acoso equivale a favoritismo del autor, esta no es tu historia. ¿Te gustan los protagonistas poderosos pero con defectos y las dinámicas sociales realistas? Bienvenido. Vamos a ello. Capítulo 1. Fuera del vacío. El vacío, oscuridad líquida materializada, se encontraba en el fondo del abismo. Era una sustancia que existía antes que Ajonest, Farloam e incluso civilizaciones antiguas. Su origen era tan misterioso como sus poderes. El vacío era hostil hacia todo ser vivo que se atreviera a acercarse, siempre y cuando no estuviera hecho de él. Y, sin embargo, en el lago del fondo del abismo, había vida. El caballero, uno de los muchos recipientes creados por el Rey Pálido, flotaba a la deriva en el vacío. Su cuerpo, antes alojado en una concha, ahora estaba completamente hecho de él, de un negro intenso, mientras que sus ojos eran de un blanco puro. Zarcillos del vacío brotaban de su espalda, mientras observaba a millones de sus hermanos, todos atrapados en el fondo de su lago. Todos habían perdido sus conchas, dejando solo sus sombras. Era una existencia donde solo los rodeaban el vacío y sus zarcillos, incapaces de ver la luz del día. Su propósito se había cumplido, el resplandor había desaparecido, podían descansar hasta el fin de los tiempos y, sin embargo, el caballero ya no podía. Cuando vio la luz de la flor blanca en el vacío, pensó que estaba alucinando, pero no, era real y la portaba alguien muy cercano e importante para él, Ornette. Era su media hermana, en cierto modo, de todos los recipientes, de hecho. Sus lazos biológicos se rompieron cuando los huevos de la Dama Blanca y el Rey Pálido cayeron al abismo y renacieron como recipientes. Y aún así, el caballero seguía queriendo profundamente a su familia, una de las pocas que quedaban. Cuando Ornette estaba a punto de ahogarse con aquella criatura de seda, destrozó a cualquier ser del vacío que se atreviera a atacarlos, antes de sacarlos del lago y colocarlos suavemente en la orilla. Ese fue el fin de sus interacciones hace unos meses, cuando controló el vacío para que regresara al lago, dejando los reinos que se encontraban sobre libres de su influencia. Sin embargo, no podía volver a existir simplemente en el lago del vacío, no después de ver a Ornette casi hecha pedazos durante su inmersión en el vacío. Quería regresar, visitarla, asegurarse de que estuviera bien, pero no podía. ¿Por qué? Porque le faltaba su caparazón. Sin él, solo podía visitarla en su estado actual. Y, basándose en lo que el vacío había hecho en los reinos superiores, no quería arriesgarse a que el vacío volviera a corromperse. Puede que tuviera el control total del vacío como señor de las sombras, pero un pequeño desliz y el vacío podría descontrolarse. Por eso, durante los últimos meses, comenzó a trabajar en un proyecto que, con suerte, le permitiría visitar a Ornette sin causar daño a los inocentes. Y hoy, lo intentaría. El caballero se concentró en el vacío que lo rodeaba, en el vacío del que estaba hecho, y comenzó a canalizar el alma que había logrado reunir cazando algunas criaturas que vivían cerca del lago del vacío. Lenta pero inexorablemente, una concha comenzó a formarse alrededor de su cabeza, con dos cuernos curvos que sobresalían. Sus brillantes ojos blancos, sin pupilas, fueron reemplazados por cuencas oculares negras y vacías.
Una capa azul marino con forma de alas de polilla se posó sobre su espalda, hasta que recuperó por completo su forma de recipiente. Sin boca para comer, sin nariz para oler, como debía ser. A su alrededor, otros recipientes observaban con curiosidad cómo el caballero volvía a su forma original. Uno de ellos nadó hacia él y sus tentáculos lo tocaron, asegurándose de que todo estuviera bien. El caballero asintió, apretó suavemente el tentáculo, hizo una reverencia ante sus hermanos y comenzó a nadar lentamente hacia el lago del vacío. Era hora de visitar a su familia. El caballero se encontró en la superficie del lago del vacío, al emerger de la orilla, con restos de la antigua civilización aún visibles. Comenzó a dirigirse hacia el lugar de donde debía haber venido Ornette, cuando se topó con su primer obstáculo, la falta de salida. Ornette debió haber llegado usando una campana de buceo de lava, que se había ido con ambos. Es decir, no tenía escapatoria, a menos que muriera quemado al nadar a través de ella. Si bien era inmune al ácido gracias a la lágrima de Isma, su forma de recipiente no era ignífuga. Al menos aún conservaba la linterna Lumafli, que le permitía ver en la oscuridad. Eso era un problema, ya que, a menos que algún insensato usara la campana de buceo para entrar en ese lugar maldito, no había forma de que pudiera usarla. Eso lo dejaba con muy pocas opciones, al menos, dadas sus limitaciones y capacidades actuales. Así que, con cierto temor, el caballero se puso algunos amuletos con la esperanza de mantener su cuerpo con vida sin consumirse. Ojalá fuera suficiente. Primero, cargó corazón de cristal, luego alzó la vista, activó el manto de sombras y se lanzó al cielo, atravesando la pila de rocas. Casi de inmediato, el caballero se vio rodeado de lava, lista para convertir su cuerpo en cenizas, mientras canalizaba el vacío directamente hacia el manto de sombras. El resultado fue inmediato y catastrófico. Su caparazón se agrietó al canalizar la energía pura del vacío, provocando la aparición de grietas. No le quedaba mucho tiempo antes de que su cuerpo amenazara con desgarrarse por el uso excesivo. El caballero contó, 4, 3, 2, 1. Cuando de repente llegó a la superficie e inmediatamente desactivó el manto de sombras y el poder del vacío. Se derrumbó, el vacío goteando de las profundas grietas formando telarañas sobre su caparazón. La forma del recipiente apenas se había mantenido intacta durante esa huida desesperada. Sin embargo, funcionó, que era lo único que importaba. El caballero se puso de pie lentamente y equipó sangre de colmena. La curación del amuleto era débil, insuficiente para reparar por completo los daños graves, pero bastaría por ahora. Las grietas se cerraron lo suficiente como para impedir que el vacío se filtrara, dejando la coraza intacta, aunque debilitada. Después, se puso otro conjunto de amuletos, superando su capacidad normal de encantamiento, su cuerpo quedó sobreencantado. Era un poco arriesgado, pero sabía lo que le esperaba en el abismo. Ahora solo necesitaba 1 o 2 voluntarios. Por suerte, no tardó en encontrar a su presa, un cripe de las sombras. Era básicamente un pariente más primitivo del Croblid, que no parecía comer ni beber nada como una oruga acorazada. El caballero se acercó y le asestó 2 tajos rápidos con su aguijón puro, matando al insecto con facilidad y reuniendo alma en el proceso. Tenía suficiente para canalizar energía curativa a través de las grietas. El caballero repitió el proceso varias veces más, uniendo la concha con su alma hasta reparar el daño causado por la fuga de lava. Solo entonces se quitó los amuletos y se detuvo a evaluar su estado. Ahora, solo necesitaba encontrar el camino hacia Ornette. El caballero continuó su viaje, eliminando a cualquier insecto ocioso que se interpusiera en su camino, moviéndose con su característica precisión mecánica mientras ascendía hacia la superficie. Solo tardó unos minutos más, hasta que finalmente llegó a la entrada de la gruta de musgo. Un verde intenso, un verde auténtico, algo que no había visto en meses, lo recibió. Pequeñas orugas verdes pastaban en el follaje, mientras sus primas voladoras vigilaban. El caballero pasó junto a ellas, saltando por encima de una cuando otra se lanzó en picado hacia el lugar que había ocupado hacía unos segundos. No le apetecía luchar contra ellas, no había razón para hacerlo. Pasando junto a los insectos, finalmente llegó a Fondo de Hueso, un asentamiento de peregrinos. Tenía un aspecto diferente. No parecía un campamento provisional para peregrinos desesperados, sino más bien una pequeña aldea que se reconstruía poco a poco, mientras los insectos iban y venían ocupándose de sus tareas. Uno de ellos incluso se acercó a saludarlo. «Ah, un visitante en nuestro pequeño campamento. ¿Qué te trae por Fondo de Hueso, amigo?», preguntó el insecto. El caballero ladeó la cabeza, en silencio. «No eres muy hablador, ¿eh?»,
De acuerdo, preguntó, mientras el caballero asentía. Entonces, ¿qué te trae por aquí? En lugar de hablar, sacó una pluma y tinta, dibujó rápidamente a Ornette y se lo mostró al insecto. Ah, buscas a la fiera dama. Es muy astuta. La verdad es que no la he visto en meses, dijo. El caballero miró fijamente al insecto, con la máscara tan inmóvil como siempre, mientras una sensación de preocupación se apoderaba de él. Luego le mostró el mapa de Ayonest y tocó con la pluma tanto el dibujo como el mapa. No conozco ese lugar de tu mapa, pero la última vez que supe de ella y su compañera andaban curioseando por el borde de la gruta musgosa, en esa dirección, dijo. El caballero asintió satisfecho, hizo una pequeña reverencia, se dio la vuelta y se dirigió hacia donde el insecto señalaba. Buena suerte, viajero. Puede que la necesites, le gritó el insecto al caballero. El caballero no perdió tiempo y se dirigió hacia donde le indicaba el insecto, hasta llegar al borde de fondo de hueso. Allí había un edificio en ruinas, sellado herméticamente, al que se acercó. Pensó brevemente en que Ornette estuviera atrapada dentro, pero descartó la idea casi de inmediato. Su hermana no moriría de hambre tras unas puertas estúpidas. Era mejor que eso. En cambio, el caballero comenzó a mirar a su alrededor, hasta que encontró algo bastante interesante. Allí, en el borde de la zona, había algo parecido a un ¿sueño? No, no del todo, diferente. Se sentía extraño, como si no perteneciera ni al nido de los santos ni al salón de los sueños. Lo tocó y la realidad vibró. Tal vez fue una corazonada, tal vez una premonición, que no tenía, pero el caballero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa con tal de garantizar la seguridad de Ornette. Así que invocó la aguja onírica y atacó. Esperaba alguna reacción, tal vez ser transportado a un reino onírico, pero en cambio, un vórtice giratorio se abrió de inmediato. El vórtice comenzó a absorberlo, y el caballero se resistió a la atracción clavando su uña en el suelo, intentando aferrarse. Estaba a punto de huir cuando se detuvo. Si esa cosa arrastraba a Ornette adentro, tenía que ir tras ella. Colgándose la uña pura a la espalda, saltó al portal justo cuando éste se cerraba. El viaje por el túnel fue rápido, violento y completamente confuso. El concepto de arriba y abajo, izquierda y derecha no importaba en ese caleidoscopio de colores, hasta que de repente se detuvo y el caballero se estrelló contra un árbol. Su caparazón se agrietó mientras se deslizaba lentamente por el tronco. Necesitaba dejar de chocar contra las cosas a gran velocidad. Mientras el caballero se alejaba del árbol, comenzó a mirar a su alrededor. Un bosque o área que se parecía a sendero verde, una que no reconocía. De hecho, no tenía ni idea de dónde estaba. ¿Y lo peor de todo? Ornette no estaba cerca. Lo primero que el caballero notó fue la ausencia de su hermana, que era la razón principal por la que había entrado en el portal. Obviamente, habría sido muy fácil encontrar a Ornette de inmediato, pero aún así no pudo evitar sentirse un poco decepcionado y preocupado. Lo que necesitaba averiguar ahora era a dónde había ido y asegurarse de que estuviera a salvo. Sin embargo, a diferencia de su hermana, no tenía capacidad de rastreo. Era muy bueno para perderse y usar un mapa, pero rastrear a alguien por el olfato o las huellas. No tenía ninguna experiencia. Sin embargo, era bueno para detectar detalles y comenzó a buscar pistas, algo que se le daba bastante bien. Y, por suerte, encontró algo, un trozo de tela roja enganchado en una rama. El caballero se acercó y lo recogió, examinándolo con detenimiento. Parecía provenir de la capa de Ornette, su característica capa roja. Era una suposición, pero era lo mejor que podía hacer. Ahora bien, el problema era, ¿a dónde ir? Tenía motivos para sospechar que Ornette estaba allí, pero ¿dónde estaba? ¿Cómo encontrarla? Tantas preguntas, tan pocas respuestas. Eso significaba que solo tenía una opción. El caballero eligió una dirección al azar y comenzó a caminar. Tarde o temprano, se encontraría con algo o alguien, eso lo sabía. Por suerte, el caballero no tuvo que esperar mucho para encontrarse con algo que lo hizo detenerse en seco. Era un insecto. Sin embargo, no se parecía a Elderbag, Quirrell, Slain ni siquiera a Ornette. Era diminuto, del tamaño de una pequeña roca, lo que hizo que el caballero se detuviera mientras lo observaba. Impulsado más por la curiosidad que por otra cosa, tocó al insecto con la aguja onírica, esperando escuchar sus pensamientos. En cambio, solo obtuvo silencio. Aquella cosa no era inteligente en absoluto. Era un animal en toda regla. ¿Cómo podía serlo? La única explicación era que se encontraba más allá de ambos reinos,
en tierras salvajes, lo que explicaría su falta de inteligencia. Sin embargo, eso no explicaba el tamaño de los insectos. Algo a tener en cuenta para el futuro. Dejando atrás al insecto, el caballero continuó su viaje, esperando que Ornette estuviera viva y bien, porque si no le estaba, bueno, la corrupción del vacío de Farlón parecería un sueño agradable en comparación. Tardó mucho más de lo que el caballero esperaba, pero finalmente los sonidos de la civilización llegaron a su caparazón. Finalmente, tal vez podría pedirle a Ornette. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente al emerger de entre los árboles y ver lo que solo podía describirse como las criaturas más extrañas que jamás había visto, porque definitivamente no eran insectos. No tenían caparazón, ninguno. En su lugar, una suave carne rosada cubría sus cuerpos, luciendo frágiles y vulnerables en comparación con la quitina propiamente dicha. No se veían garras, ni mandíbulas, ni armas naturales. Cada uno llevaba una especie de cubierta sobre su carne, dejando solo un poco de pelo al descubierto en sus cabezas. Parecían divididos por complexión, algunos más altos y robustos, otros más bajos, con mayor masa en el pecho y una complexión más estrecha en general. ¿Diferentes castas? ¿Sexos? ¿Simplemente variación individual? Imposible de determinar. Sin embargo, lo más importante era su tamaño. Cada uno de ellos era más grande que él. Si tuviera que adivinar, diría que la punta de sus cuernos alcanzaba quizás 2/3 de la altura de la cabeza de los más altos. Si bien es cierto que muchos insectos eran más grandes y altos que él, no era el insecto más pequeño de Ajonest. Aquí, todo parecía ir a la normalidad. Dejando eso de lado, el caballero tenía un nuevo problema. No tenía ni idea de qué hacer. No se parecía en nada a ellos. Su plan había sido buscar a Ornette y preguntar a otros insectos si la habían visto. Sin embargo, ese plan se esfumó en cuanto vio a los lugareños. Ornette destacaría entre esas criaturas igual que él. No andaría por ahí a plena luz del día con los que la rodeaban. La pregunta era, ¿dónde estaba? ¿Y cómo iba a encontrarla ahora? El caballero solo podía observar desde los árboles, mientras intentaba averiguar más sobre esos engendros de carne. Sin duda se movían en vehículos de algún tipo, pero con ruedas, y parecía que cada uno estaba controlado por uno de ellos. Había edificios, arquitectura, diferente a la de Ajonest, pero aún así señales de una civilización próspera. Con el paso del tiempo, el sol empezó a ponerse, dejando las calles menos concurridas. Parecía un buen momento para acercarse y empezar a investigar. Lo hacía desde las azoteas, mientras escalaba rápidamente el edificio cercano usando su garra de mantis para obtener una mejor vista. Se aferraba al costado, saltando hacia arriba, hasta que finalmente llegó a una azotea y observó mejor. Esta ciudad, este asentamiento era enorme. Era gigantesco, de hecho. Al menos era comparable a la ciudad de las lágrimas, que albergaba miles de insectos. Sin embargo, mientras que la ciudad de las lágrimas era más vertical, esta era más horizontal. La mayoría de los edificios eran relativamente pequeños, a diferencia de los rascacielos de la ciudad de las lágrimas. Al menos, tenía una buena vista, supuso. El caballero observó cómo esos seres caminaban debajo de él, mientras intentaba encontrar la manera de camuflarse, cuando un destello de luz rosa apareció en la comisura de su ojo. Debajo, no muy lejos, había dos criaturas de carne. Una era más pequeña, vestida con un traje negro y cabello rubio, y sostenía una lanza rosa brillante. La otra era más alta y de sexo opuesto, a juzgar por su pecho. El caballero frunció el ceño al acercarse, escuchando un lenguaje que no entendía, cuando de repente la más pequeña apuñaló a la más alta en el estómago, mientras su expresión cambiaba. Por alguna razón, parecía que la criatura disfrutaba matando a la otra. Supuso que podía entenderlo, pero la otra ni siquiera se había defendido, lo cual le parecía injusto, pues ni siquiera tenía un arma. Sin embargo, antes de que pudiera comprender más, la más pequeña extendió sus alas y saltó al aire, dejando a la más alta desangrándose en el suelo. Esta era una oportunidad, así que el caballero descendió hacia la criatura más alta, que tosía sangre al acercarse. Los ojos de la criatura estaban nublados mientras la miraba, extendiendo la mano hacia ella, pronunciando palabras que no podía entender. Una aguja onírica apareció en las manos del caballero mientras golpeaba suavemente la cabeza de la criatura para comprender sus pensamientos. «Ayúdame», pensó la criatura. ¿Ayudarla? ¿Cómo? Lo único que tenía era el amuleto de sangre de colmena, que ni siquiera era seguro que funcionara. Podía intentarlo, pero ¿para qué?
Su objetivo era encontrar a Ornette y asegurarse de que estuviera a salvo. Y este ser humano en particular estaba repleto de información, recuerdos y demás. Sería una tontería no aprovechar esta oportunidad para extraer todo lo posible. Así que, en lugar de intentar salvarle la vida, el caballero invocó el poder del vacío. Inmediatamente, nuevas grietas se abrieron en su caparazón mientras un charco de oscuridad se formaba bajo el humano moribundo. Zarcillos se enroscaron alrededor de Arthur, provocando un breve jadeo mientras su cuerpo era arrastrado a las profundidades del vacío. El caparazón se fracturaba aún más con cada instante en que el caballero canalizaba el poder puro del vacío. Peligroso, ya que la forma del recipiente no podría soportarlo por mucho tiempo. Si el caparazón se rompía por completo, tendría que reconstruirse desde cero. Sin embargo, si eso significaba encontrar a Ornette más rápido, estaba dispuesto a correr ese riesgo. Casi de inmediato, el caballero sintió una avalancha de recuerdos que lo invadieron, haciéndolo caer de rodillas, pues toda una vida de recuerdos se convirtió de repente en suya. Mientras tanto, dos presencias, una pequeña y otra mucho más grande, intentaron escapar del vacío, pero los tentáculos las envolvieron. Podía sentir cómo se acercaban, mientras ambas presencias luchaban contra la muerte inminente. La voluntad del caballero impactó contra el vacío, obligando a los tentáculos a detenerse, mientras establecía el control. Era el señor de las sombras y controlaría el vacío, le gustara o no. El caballero pudo sentir ambas presencias dentro del vacío, antes de ordenar a la más pequeña que escapara a salvo, dejando solo a la más grande dentro. Esta seguía luchando, pero no tenía ninguna posibilidad de escapar, no cuando la gran madre Seda no pudo escapar del lago del vacío por sí sola. Lenta pero seguramente, el caballero se puso de pie. Su caparazón mostraba nuevos daños por canalizar el vacío, nuevas fracturas en la quitina ya tensa, pero se mantenía intacto. Casi. Ya se ocuparía de la otra presencia más tarde. Por ahora, debía repasar los recuerdos que había adquirido, al menos los más importantes. Se encontraba en la Tierra, habitada por una especie llamada humanos. Hombres y mujeres, divididos en dos sexos, lo que explicaba las diferencias físicas que había observado. El individuo en cuestión se llamaba Arthur Knight y era un estudiante promedio en la Academia Quo, fuera lo que fuese. Al menos le daba una idea de dónde estaba y explicaba por qué no podía encontrar a Ornette ni a la criatura de seda que su hermana intentó salvar. Por lo que había comprendido, los insectos de este mundo no eran inteligentes y solo los humanos eran la especie inteligente, lo cual no coincidía con el ser alado que mató a Arthur. Sin embargo, el chico no sabía nada al respecto, excepto que se había presentado como Mittel, un ángel caído. El resto de la información podría procesarse más tarde. Necesitaba procesarla por sí mismo, no que se la impusieran. Por ahora, tenía algo mucho más importante que resolver, como la presencia que aún estaba en las garras del vacío. Y solo había una forma de acceder a ella. El caballero materializó la aguja onírica y se la clavó en el cráneo, antes de desplomarse inconsciente en el suelo. El caballero se encontró en una habitación completamente oscura, iluminada únicamente por una esfera blanca que colgaba del techo. Fuera de ella, no había nada destacable, excepto una cosa, un gigantesco dragón rojo que se alzaba frente a él. ¿Cómo sabía que era un dragón? Sencillo, no lo sabía. Pero era una suposición razonable, dada la experiencia de Arthur con este mundo y sus recuerdos, incluyendo los libros. El dragón en sí parecía grande e imponente, con escamas de color rojo carmesí y del tamaño de un camión, otra cosa humana. Tenía la apariencia de un gran dragón occidental rojo, con cuello largo y ojos amarillos. Probablemente habría sido bastante aterrador si no estuviera envuelto en un montón de tentáculos del vacío. Los ojos amarillos del dragón se fijaron en el caballero con hostilidad inmediata. «Libérame ahora mismo, miserable criatura. Soy Valos, y no seré prisionero de nadie». Un tentáculo del vacío se enroscó alrededor del hocico del dragón, silenciándolo. El caballero no respondió, pero de alguna manera el dragón era capaz de hablar el mismo idioma que los insectos de Ajonest. ¿Cómo? No lo sabía, ni le importaba. La pregunta era, ¿qué se suponía que debía hacer con él? El dragón podía hablar, lo que significaba que podían comunicarse, más o menos. No tener voz para expresar su sufrimiento dificultaba la comunicación. Sin embargo, aún tenía otros medios de comunicación, como cuando el caballero escribió una palabra frente al dragón. ¿Hablar?, escribió el caballero, mientras el dragón asentía y el tentáculo del vacío se liberaba de su hocico. «Habla, criatura», exigió Valos. «Sé que me entiendes. Lo veo en tus ojos. ¿Qué eres?
¿Por qué me has aprisionado? El caballero no pudo responder mientras señalaba su caparazón y negaba con la cabeza. Mudo. La actitud del dragón cambió ligeramente, la hostilidad dando paso al cálculo. Ya veo. Eso complica las cosas. Sus ojos amarillos estudiaron al caballero con renovado interés. Muy bien. Entonces necesitaremos preguntas más sencillas, de esas que puedes responder sin palabras. Un asentimiento para sí, una negación para no. ¿De acuerdo? Knight asintió. Bien. Ahora bien, ¿tenías la intención de capturarme específicamente? Knight negó con la cabeza. Accidental, entonces. El tono de Valos cambió. Empezaba a comprender a esta extraña y silenciosa criatura. En ese caso, ¿qué necesitas de mí? ¿Información? ¿Poder? Knight asintió una vez y luego negó con la cabeza. Información, entonces. Ya veo. ¿Alguna información específica? ¿Buscas algo o a alguien? Preguntó Valos. En respuesta, Knight sacó un trozo de papel de una de sus cuencas oculares, gracias a su capacidad de almacenamiento en el vacío, e hizo un boceto de Ornette, antes de mostrárselo a Valos. El dragón estudió el dibujo. Ingenioso. Al parecer, todo funciona. Me temo que no reconozco a esta criatura, ni he visto una en mis más de 2 milenios de existencia, admitió Valos. Sin embargo, por su aspecto, dudo que puedan deambular libremente entre los humanos. Donde quiera que estén, probablemente se oculten entre otros seres sobrenaturales. El caballero ladeó la cabeza. ¿Sobrenatural? ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Sabe siquiera lo que significa sobrenatural? Preguntó Valos, mientras el caballero negaba con la cabeza. Una larga pausa. Cierto. Claro que no. El tono del dragón cambió de nuevo, menos interrogatorio, más, ¿enseñanza? Estamos abordando esto mal. Empecemos de nuevo. Soy Valos, un dragón sellado dentro de lo que se llama un Sacred Gear, que de alguna manera has adquirido junto con el cuerpo de mi anterior huésped. ¿Y tú eres? ¿Nombre? No tenía nombre. Lo llamaban pequeño fantasma, pequeño skip, etc. Sin embargo, no tenía un nombre propio, era un recipiente, uno entre muchos. ¿No tienes nombre? Preguntó Valos, mientras el caballero asentía. Eso es insólito. En ese caso, ¿cómo puedo dirigirme a usted? El caballero se encogió de hombros, sin importarle realmente cómo se dirigiera a Valos. En ese caso, ¿qué tal si por ahora te llamo compañero? Preguntó Valos, mientras el caballero asentía. De acuerdo, compañero. Empecemos desde el principio. Va a ser largo. Lo que siguió fue un intercambio extenso, aunque unilateral. Valos explicó el mundo sobrenatural, los demonios, los ángeles caídos y otras facciones que existían ocultas entre la humanidad. Describió la farsa que mantenía a los humanos ajenos a los poderes que los habitaban, el sistema de Sacred Gear que les otorgaba habilidades sobrenaturales y su propia naturaleza como dragón sellado dentro de uno de esos Gears. Knight lo asimiló todo con cuidadosos asentimientos y negaciones con la cabeza, esbozando ocasionalmente preguntas aclaratorias cuando los gestos resultaban insuficientes. Los demonios poseían magia de resurrección mediante piezas malignas, lo cual era peligroso. Los ángeles caídos mataron a Arthur, convirtiéndose así en una amenaza potencial para Ornette. Al final, lo comprendió todo, este mundo tenía estructura, facciones y reglas. Y en algún lugar de él, Ornette se escondía. Entonces, ¿qué sucede ahora conmigo? He respondido a tus preguntas, pero sigo atado a estos zarcillos negros tuyos. Knight ladeó la cabeza, pensativo. A decir verdad, no había pensado tan a futuro. El dragón estaba a salvo, contenido. ¿Pero qué se suponía que debía hacer con él? Tal como están las cosas, mi anterior huésped ha desaparecido. Eso lo sé. De alguna manera absorbiste su Sacred Gear, es decir, a mí, explicó Valos. Ya no estoy conectado a mi anterior huésped, y normalmente, con la muerte de este, pasaría al siguiente. Eso aún no ha sucedido, lo que me deja en una situación incómoda. Knight ladeó la cabeza con confusión. Lo que digo es que tú tienes el control de lo que sucede ahora. Podrías liberarme, y me uniría a mi próximo huésped humano. O bien, podrías formar un vínculo conmigo, si así lo deseas. Sin embargo, si prefieres lo segundo, me gustaría ponerte a prueba en combate.
El hecho de que me hayas capturado por medios inusuales no significa que esté obligado a tratarte como a mi igual ni nada por el estilo, continuó Valos. Knight hizo una pausa mientras consideraba sus opciones. ¿Por qué querría aliarse con Valos? El dragón claramente conocía este mundo, las facciones, la política, los seres sobrenaturales. Información que Knight necesitaba para encontrar a Ornette. Y si Valos quería una pelea para demostrar su valía, bueno, Knight tampoco se opondría. Ah, ya veo. No estás seguro de si vale la pena formar un vínculo conmigo, ¿verdad? Knight asintió. Muy bien. Permíteme explicarte por qué una alianza conmigo te beneficiaría. Valos se aclaró la garganta y comenzó su discurso de venta. Veamos, puedo ofrecerte un Sacred Gear, fuerza de dragón, fuego, resistencia, mucho más allá de lo que los humanos pueden lograr. Hizo una pausa, observando la reacción de Knight. Aunque, considerando cómo me capturaste, quizás no necesites tanta ayuda en ese aspecto. Knight asintió. Era bastante fuerte a pesar de su tamaño. Además, está la capacidad de escupir fuego y controlarlo. Las llamas de dragón no son llamas comunes, están imbuidas de magia. Algunos dragones más notables, como Draig o Albion, tenían poderes mucho más impresionantes que solo su aliento de dragón. Valos cambió de postura. Los Sacred Gears también pueden crecer, evolucionar y cambiar. Con entrenamiento y experiencia en combate, la mayoría de los usuarios pueden alcanzar lo que se llama Balance Breaker. Es básicamente una forma superior del Sacred Gear. He visto a 3 de mis anteriores portadores alcanzar ese estado. Fue extraordinario. Knight hizo un gesto hacia sí mismo, luego hacia Valos, y después hizo un gesto interrogativo. ¿Funcionará específicamente para ti?, interpretó Valos. Esa es una excelente pregunta. Los Sacred Gears están diseñados para humanos, sí, pero absorbiste por completo a mi anterior portador, y aparentemente, a mí también. El vínculo existe ahora, aunque sea poco convencional. ¿Podrás acceder al Balance Breaker? Se desconoce, pero las mejoras básicas deberían funcionar. Knight asintió lentamente, asimilando la información. Dejando a un lado el poder, del que tienes de sobra, hablemos de lo que yo realmente aporto, conocimiento. He vivido 2000 años. Presencié la Gran Guerra en primera persona, vi surgir y caer facciones, firmar y romper tratados, reclamar y perder territorios. Entiendo cómo funciona el mundo sobrenatural, su política, sus jerarquías, sus reglas no escritas. Los ojos del dragón se entrecerraron pensativo. Dada tu peculiar apariencia, llamarás la atención en este mundo. Saber cómo desenvolverte en la sociedad sobrenatural, a qué facciones acercarse y a cuáles evitar, qué preguntas despiertan sospechas, ese conocimiento podría marcar la diferencia entre integrarte y quedar al descubierto. Knight se enderezó ligeramente al oír eso. Señaló el boceto de Ornette y luego hizo un amplio gesto a su alrededor. ¿Cómo encontrarla sin causar problemas? Es más fácil decirlo que hacerlo. El mundo sobrenatural mantiene lo que se llama la mascarada. Al mantener a los humanos ignorantes de nuestra existencia, es posible que lo sobrenatural exista entre ellos. O está escondida en algún lugar, se ha refugiado con una facción, o dudó. Bueno, mejor no especular sobre los peores escenarios. La postura de Knight cambió ligeramente. Lo que me lleva al beneficio quizás más relevante para tu situación, continuó Valos, suavizando un poco su tono. La comunicación. Eres mudo, ¿verdad? Incapaz de hablar con otros en este mundo. Pero yo no. Knight ladeó la cabeza bruscamente. Los espíritus del Sacred Gear pueden manifestarse externamente, hablar a través de sus anfitriones e incluso tomar forma física parcial en algunos casos. Y lo que es más importante. Valos hizo una pausa para enfatizar. Puedo percibir tus intenciones, tus pensamientos a través de nuestro vínculo. No es leer la mente, precisamente, sino interpretarlos. Si formamos un contrato adecuado, puedo hablar por ti, traducir tus gestos e intenciones a palabras que otros puedan entender, hacer preguntas en tu nombre, negociar, explicar, comunicar. El caballero miró fijamente a Valos durante un largo instante, luego extendió la mano y tocó su máscara donde estaría la boca. Después, hizo un gesto hacia afuera. Exacto, confirmó Valos. Necesitas información sobre este mundo y el ser que buscas. Pero no puedes hacer preguntas tú mismo. Puedo proporcionarte tanto el conocimiento como la voz para obtener más información. A cambio,
Gano un anfitrión que parece más capaz que un ser humano promedio. El caballero señaló a Valos, luego a sí mismo, e hizo un gesto de ponderación con las manos. Nos beneficiamos ambos, interpretó Valos. Creo que sí. Para funcionar en este mundo, necesito un huésped. Tú necesitas conocimiento, alguien que te guíe tanto en el mundo sobrenatural como en el humano. Tal como están las cosas, nos necesitamos mutuamente. El dragón cambió de actitud de nuevo, su tono se volvió más serio. Debo ser honesto sobre lo que implica una alianza conmigo. Los contratos de Sacred Gear no son relaciones de amo y sirviente, a pesar de lo que algunas facciones puedan afirmar. Mi poder fluye a través de ti, sí, pero conservo mi propia voluntad, mi propio juicio. No seguiré ciegamente órdenes destructivas o insensatas. Ofrezco consejo, no obediencia. Naita sintió de inmediato, comprendía el motivo. Bien. Demasiados anfitriones esperan control total o servidumbre ciega. Así no funcionan los espíritus de los Sacred Gear. La expresión de Valos cambió, casi mostrando satisfacción. He tenido anfitriones que me trataron como un arma, anfitriones que me trataron como un esclavo, y un anfitrión particularmente memorable que me trató como un ayudante de cocina. Una pausa. Supongo que tú me tratarías como, ¿qué? ¿Un aliado? ¿Una herramienta? ¿Un socio? Knight reflexionó un momento y luego volvió a señalar entre ellos. Ambas manos a la misma altura. Socios, entonces, dijo Valos, con un tono que denotaba aprobación. Puedo trabajar con eso. Knight ladeó la cabeza. Todo parecía ir bien hasta el momento, demasiado bien, de hecho. ¿Sigues dudando?, observó Valos. Comprensible. Somos extraños el uno para el otro. Sin embargo, una simple prueba de combate debería ayudar a resolver este problema. Lucha conmigo como es debido, lo que significa sin tentáculos que te aten. Solo habilidad contra habilidad. Si demuestras ser digno en un combate honesto, me comprometeré plenamente con este vínculo. Si no puedes. Se encogió de hombros tanto como los tentáculos se lo permitieron. Entonces quizás sea mejor que nos separemos ahora. El caballero se enderezó, e incluso a través de su máscara inexpresiva, algo cambió en su postura. Pensé que eso podría interesarte, dijo Valos con un tono casi divertido. Me das la impresión de que aprecias una buena pelea. Muy bien. ¿Tenemos un acuerdo? Me liberas de estos tentáculos, nos ponemos a prueba en combate, y si demuestras ser digno, discutimos un contrato de Sacred Gear después. El caballero miró fijamente a Valos durante un largo rato. El dragón tenía conocimiento, podía comunicarse, comprendía este mundo. Todo útil. Pero, más importante aún, una pelea contra un dragón. Nunca antes había luchado contra uno. Naita sintió una vez, con decisión. Excelente. Los ojos de Valos brillaron con expectación. Debo advertirte. La mayoría no podría sobrevivir a mi fuerza máxima. Pero tú. El dragón observó la pequeña figura de Knight con renovado respeto. Me capturaste usando esos tentáculos negros. Veamos qué puedes hacer sin ellos. Knight asintió con expectación. Una cosa más, añadió Valos, con tono serio. Esta es una prueba de valía, no una lucha a muerte. El primero en rendirse o quedar incapacitado para continuar. De acuerdo. Knight asintió de nuevo, mientras extraía la aguja pura de su espalda. Entonces, comencemos. Los tentáculos del vacío se aflojaron y luego se retrajeron por completo. Valos extendió sus alas, movió los hombros, con llamas que parpadeaban en los bordes de su mandíbula. El área a su alrededor cambió, el vacío se reformó en una enorme arena con plataformas dispersas, lo suficientemente grande como para que el dragón extendiera sus alas por completo. Valos observó el espacio transformado con aprobación y adoptó una postura adecuada. Knight dio un paso al frente e hizo una reverencia formal, el mismo gesto respetuoso que había ofrecido a los maestros de la espada tras su práctica y combate. Los ojos del dragón brillaron de satisfacción. Inclinó la cabeza en respuesta, plegando sus alas con respeto. Honras las antiguas tradiciones, guerrero. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus rasgos dracónicos mientras se enderezaba. Ahora veamos si tu habilidad está a la altura de tu cortesía. Se lanzó al aire con poderosos aleteos y desató un infierno de llamas contra Knight. La lucha había comenzado, obligando a Knight a entrar en acción mientras se lanzaba a un lado, esquivando las llamas en el proceso. Estaba satisfecho de que el dragón hubiera mostrado el debido respeto antes del combate. Dejando eso de lado,
Knight se quitó todos los amuletos excepto uno mientras se dirigía hacia el dragón, saltando de una plataforma a otra. En respuesta, el dragón atacó con la cola, esperando terminar la lucha de un solo golpe. Sin embargo, Knight ya lo esperaba. Activó sus alas monarca y voló sobre la cola, para luego golpear rápidamente el apéndice con la garra pura, haciendo que el dragón siseara mientras retrocedía, antes de batir sus alas con la fuerza suficiente para empujar a Knight de vuelta a la plataforma. Los ojos del dragón se entrecerraron mientras se alejaba, observando cada movimiento de Knight. Parecía que había subestimado al insecto o lo que fuera. Quizás la pequeña criatura resultaría ser un desafío después de todo. Con una sonrisa maliciosa, el dragón dejó de jugar. Voló directamente hacia Knight, liberando una gigantesca bola de fuego en el proceso. Knight saltó en el aire, esquivando rápidamente el ataque, tal como el dragón esperaba. Continuó con un zarpazo, pero Knight se apartó rápidamente. El dragón siguió con otro zarpazo, observando con satisfacción al hacer contacto, solo para escuchar el sonido del metal chocando contra las garras, Knight parando el ataque. Sin embargo, antes de que pudiera atacar de nuevo, el insecto voló bajo él y, antes de que Valos pudiera reaccionar, desató una habilidad que jamás había visto. Knight liberó seres fantasmales que le desgarraron el ala izquierda, provocándole un dolor insoportable. Perdió el control al caer del cielo y estrellarse contra el suelo con un gruñido. Antes de poder incorporarse del todo, sintió como si un meteorito gigante le hubiera golpeado el cráneo, dejándolo aturdido. Apenas capaz de comprender lo que sucedía, se giró hacia Knight, que se abalanzaba sobre él, rodeado de un aura de poder. Desesperado, Valos lanzó otra bola de fuego, viendo como Knight se acercaba demasiado para esquivarla. Sin embargo, se sorprendió una vez más cuando la forma de Knight pareció transformarse en una sombra viviente, atravesando el ataque antes de cortar sus escamas, dejando tras de sí una sensación helada, como si algo lo abandonara. Justo después, la batalla cambió y, antes de que Valos se diera cuenta, su cuerpo estaba lleno de heridas, demasiado débil para ponerse de pie, mientras miraba el rostro de su oponente. «Luchaste bien, guerrero». «Yo, Valos, admito la derrota», dijo el dragón, inclinándose en señal de respeto. Knight le devolvió la reverencia, y el área a su alrededor volvió a sumirse en la más absoluta oscuridad. Por un instante, ninguno de los dos habló, hasta que Valos decidió romper el silencio. No muchas criaturas pueden enfrentarse a un dragón de alto nivel. Sin embargo, tú lo hiciste, y sin recibir ni un solo golpe, comenzó Valos. Parece que te he juzgado mal, guerrero. Creo que esta alianza será justa para ambos, ¿no crees? Knight asintió. Bien, Valos se enderezó a pesar de sus heridas. Entonces, hagámoslo oficial. Extendió una garra hacia el pequeño guerrero. Knight alzó la mano sin dudarlo. En el instante en que sus manos se tocaron, el vacío se desató. ¿Qué? Algo frío y extraño surgió del cuerpo de Knight. Zarcillos negros, los mismos que lo habían atado antes, brotaron del punto de contacto y se clavaron en sus escamas. Valos gritó, intentando retroceder, pero la conexión se mantuvo firme. Dolor. No era fuego, ni magia, sino algo que no funcionaba. Hielo que no debería existir, oscuridad que se sentía viva. Observó horrorizado cómo sus escamas carmesí se volvían negras como la noche, la transformación extendiéndose por su brazo. ¿Qué estás haciendo? Gruñó Valos, con pánico en la voz mientras la oscuridad alcanzaba su hombro. Así no funcionaban los contratos de Sacred Gear, esto era algo completamente distinto, algo que sentía que lo estaba transformando. Entonces se detuvo. Simplemente, se detuvo. Valos se quedó paralizado, respirando con dificultad. La oscuridad se había detenido a la altura de su cuello. Observó sus escamas transformadas, negras como la noche donde antes había carmesí, aunque destellos de rojo aún brillaban bajo la luz. Conjuró un espejo con garras temblorosas. Su hocico permanecía inalterado. Sus ojos seguían amarillos. ¿Qué? Su voz salió ronca. ¿Qué demonios fue eso? Knight ladeó la cabeza y se encogió de hombros. Tú, te encogiste de hombros. Valos examinó sus escamas ennegrecidas con incredulidad. Esto no es. Los contratos de Sacred Gear no funcionan así. He forjado vínculos con docenas de anfitriones durante 2 milenios y nunca. Se interrumpió, forzando la calma. ¿Qué eres? De verdad. Knight se limitó a mirarlo con la mirada perdida. Valos respiró hondo. Claro, por supuesto. Mudo. Flexionó sus garras transformadas a modo de prueba.
Todo seguía funcionando. Seguía siendo el mismo, seguía consciente. Solo, cambiado. Marcado por esa sustancia negra. Supongo que no puedes explicar qué acaba de pasar. Se encogió de hombros de nuevo. Fantástico. Valos miró a Knight con una nueva desconfianza y un respeto a regañadientes. En 2000 años, nunca antes un huésped me había transformado. Seas lo que seas, guerrero, no te pareces a nada que haya conocido. Hizo una pausa. Pero el contrato está sellado. Puedo sentir el vínculo. Así que supongo que ahora somos socios, por extraño que parezca. Knight asintió una vez. Muy bien. Valos probó sus alas, haciendo una mueca de dolor por el recuerdo de la pelea. Me necesitas, piensa en mi nombre. Te escucharé a través de nuestro vínculo, suponiendo que funcione con normalidad a pesar de... Señaló sus escamas ennegrecidas. Sea lo que sea esto. Por ahora, deberías despertar. Sigues inconsciente en algún lugar del mundo humano. Knight se giró hacia donde había entrado en este espacio. ¿Y guerrero? Le preguntó Valos. Knight hizo una pausa. Ese cuerpo humano que absorbiste, intenta usarlo como lo haría un humano de verdad. Te mueves como como lo que sea que realmente seas. Llamará la atención. Knight asintió levemente antes de que el reino de los sueños comenzara a desvanecerse. Valos lo vio desaparecer y luego volvió a mirar su cuerpo transformado. ¿En qué lío me he metido esta vez? El caballero despertó sobresaltado, incorporándose en el mismo lugar donde había perdido el conocimiento. El sol se había puesto en el horizonte mientras el caballero procesaba los recuerdos minuciosamente. Nada. Ninguna información sobre nadie que coincidiera con lo que buscaba. El chico humano no sabía nada de valor más allá de aquel ángel caído y la geografía básica de la ciudad. La frustración se extendió por la mente del caballero. Meses de búsqueda. Un portal cruzado. Un cuerpo robado. Todo para nada. Arthur no sabía nada de Ornette, Lasse ni nada sobrenatural más allá de aquel ángel caído. Los recuerdos del humano eran inútiles para encontrarla. Tranquilo, la voz de Valos resonó a través de su conexión. ¿Qué ocurre? Ornette, respondió el caballero. Hermana. Perdida. Las imágenes parpadeaban a través de su conexión, no una proyección deliberada, sino emociones que portaban fragmentos, una capa roja, una aguja, peleas juntos. El caballero no pudo expresarlo con más palabras, así que Valos llenó los vacíos con los sentimientos que se filtraban. ¿Buscas a alguien? ¿Alguien importante, como de la familia? Valos adivinó, mientras Knight asentía. Portal. Otro mundo. Ni rastro de Ornette. La frustración de Knight traspasó el vínculo. Ah. Valos guardó silencio un momento. Familia, la están buscando y absorbieron a mi anterior huésped con la esperanza de que sus recuerdos les dijeran a dónde fue. Sí. Una amarga decepción inundó el vínculo. Nada útil. Ni rastro de Ornette. Recuerdos inútiles. Y no puedes simplemente buscar en tu forma normal. Puedes mostrarme cómo eres. Una imagen apareció, mostrando a Valos su forma de recipiente por completo. Eso pensaba. Causarías pánico inmediato. Valos hizo una pausa. Los humanos no se ven así. Incluso los demonios y otras especies sobrenaturales usan disfraces e ilusiones. Todas las facciones sobrenaturales de la ciudad exigirían respuestas en cuestión de horas. Una sensación de frustración se apoderó del pecho de Knight. ¿Cómo se suponía que iba a encontrar a Ornette en este caso? Pareciéndose a un humano. Sin embargo, primero debemos saber si es posible que te conviertas en humano, preguntó Valos, mientras Knight hacía una pausa. Nunca había intentado transformarse en otra cosa. De hecho, le había costado mucho esfuerzo recrear su forma actual desde cero usando el alma que había adquirido. ¿Podría transformar su forma en una de apariencia humana? Tal vez. Valdría la pena intentarlo, si Valos lo decía. Así que, con esfuerzo, Knight se concentró en la coraza e inmediatamente se topó con un problema. Podía manipular el vacío, pero su coraza actual no estaba hecha de vacío. En el momento en que intentó cambiar su forma, su coraza se agrietó, ya que el vacío intentó remodelarla a la fuerza, obligándolo a usar el encantamiento de sangre de colmena para curar el daño. Esto era más complicado de lo que esperaba. No es tan fácil, ¿eh? No hay prisa, vamos a averiguarlo juntos. Quizás, en lugar de forzar la transformación de tu cuerpo, ¿no sería mejor usar un disfraz?
¿Disfrazarme? Preguntó Knight. En este caso, en lugar de intentar cambiar a la fuerza su forma de recipiente, podía crear algo a partir del vacío. Así que, brotó de sus cuencas oculares, envolviéndolo y elevándolo, hasta que solo quedó Arthur Knight, pero deforme. El vacío era completamente negro, la forma humana estaba desnuda. Incluso con algo de gris mezclado, no se parecía en nada a un adolescente humano. Eso, no es exactamente lo que tenía en mente. Las proporciones están bien, pero probablemente deberías ponerte algo de ropa primero, dijo Valos, mientras Knight transformaba al vacío en la ropa que Arthur llevaba puesta. Mejor, pero ahora mismo no encajas en absoluto. Pareces un vampiro. ¿Vampiro? ¿Qué era eso? ¿Algún tipo de insecto? Ser sobrenatural, no importa. De todos modos, ¿de verdad no hay nada que puedas hacer? ¿Para parecer más humano? Tal como estás, cualquier ser sobrenatural con 2 neuronas se dará cuenta de lo raro que estás, explicó Valos. La frustración del caballero creció mientras revisaba sus amuletos, buscando algo en su equipo que le permitiera camuflarse. De repente, vio algo, sangre vital. Tenía algunos amuletos que le proporcionaban sangre vital. Técnicamente, no era vacío y era azul, pero era mejor que la alternativa. Así que, con cierto temor, el caballero activó el primer amuleto, y la preciada sangre vital llenó su caparazón. La reacción fue instantánea, la piel del constructo se tornó azul. ¿Eso es mejor? Supongo. ¿Crees que puedes cambiar el color para que parezca natural? ¿Un rosa más claro? Preguntó Valos. La frustración del caballero traspasó el vínculo mientras manipulaba su cuerpo, la sangre vital, los amuletos, todo lo que tenía, para conseguir un color humano aproximado. Entonces, más por fastidio que por otra cosa, se puso el amuleto Flukenest, que de alguna manera le tornó la piel rosa. En ese momento, el caballero se alegró de que funcionara, y eso era lo único que importaba. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Valos, con la sorpresa claramente presente en su voz. Knight envió imágenes de amuletos y sus efectos. ¿Magia? ¿O algo parecido? En cualquier caso, bien hecho, compañero. Ahora mismo eres completamente invisible para los sentidos sobrenaturales. Sin magia, sin presencia, nada. Puedes moverte tanto por territorio humano como sobrenatural sin que nadie se dé cuenta de lo que eres, explicó Valos. ¿Bien? Knight mostró confusión. Escucha. Si alguien parecido a ti o a ese ser que buscas apareciera en esta ciudad, la comunidad sobrenatural lo sabría. Rastrean estas cosas. Solo necesitamos acceder a esa información sin revelarnos, continuó Valos. ¿Cómo? Preguntó Knight. Toda esta zona es un foco de actividad sobrenatural. Hay demonios en la escuela, controlando el territorio y los alrededores. Ahora también hay ángeles caídos. Ambos bandos tienen extensas redes, solo tenemos que averiguar cómo escuchar o conseguir información de ellos, explicó Valos. ¿A salvo de Hornet? Dime, ¿la persona que buscas sería fácil de capturar? Preguntó Valos. Knight hizo una pausa y negó con la cabeza rápidamente. Hornet era fuerte e inteligente, no caería en una trampa obvia. Deberíamos llegar a casa de Arthur antes de que alguien vea a un adolescente inmóvil en un callejón. Después, puede enseñarte comportamiento humano básico para que no levante sospechas. Luego, comenzamos la investigación. ¿Te parece bien? Preguntó Valos. De acuerdo, pensó Knight. Muy bien, compañero. Primero, llevémonos a casa. Ya nos ocuparemos del resto sobre la marcha. Knight asintió para sí mismo y comenzó a caminar, la memoria muscular de Arthur guiando sus pasos hacia una dirección extraída de recuerdos absorbidos, pero con un andar mecánico que no se parecía en nada al de un humano normal. En ese momento, Valos ya empezaba a arrepentirse de sus terribles decisiones. Capítulo 2. Aprender a caminar. Nota rápida, Valos es un personaje original, OK. Los demás dragones ya están elegidos y no quería que Knight simplemente consiguiera Boosted Gear o algo así. Valos es un dragón de poder promedio. Está muy por debajo de Drake, Albion e incluso los Reyes Dragón, pero no es un dragón fácil de vencer. Diría que su poder oscila entre el de un dragón de clase alta y uno superior al de un demonio, quizás incluso de clase suprema. Es fuerte, pero no todopoderoso. Knight es el verdadero poderío del dúo. No publicaré capítulos nuevos antes de diciembre. ¿Por qué? Para poder escribirlos y revisarlos bien. Mi objetivo es escribir unos cientos de palabras cada día. No es rápido, pero es un progreso sistemático y constante.
Además, encargué una portada para la historia para que se hagan una idea de cómo lucen Hornet y Lace. Espero que esté lista en unas semanas. Valo solo pudo observar horrorizado la marcha mecánica de su compañero. Era como un pésimo titiritero controlando una marioneta. Pasos en el momento justo, siempre con el mismo ángulo, un movimiento completamente mecánico. Era como ver a un extraterrestre controlar el cuerpo de un humano por primera vez, lo cual, considerando todo, no era del todo descabellado. Por favor, suplicó Valos, haciendo que Knight se detuviera como una estatua. ¿Algún problema?, se preguntó Knight para sí mismo. Bien, los humanos no caminan así. Sus movimientos no son tan precisos, tan mecánicos, más aleatorios. Necesitas relajarte un poco. El caballero hizo una pausa, reflexionó sobre la idea e implementó una nueva forma de caminar. Esta vez, la aleatoriedad seguía presente, sí, pero era como ver a un borracho tambalearse camino a casa. Una sensación de pavor se apoderó de Valos al observar la nueva forma de caminar. Esto era peor que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Era casi impresionante lo mal que se veía. Bien, por favor, vuelve a caminar como un robot, esto es incluso peor, dijo Valos, mientras el caballero volvía a su andar mecánico. El resto del camino transcurrió en relativo silencio, mientras el cuerpo de Arthur Knight entraba en el sencillo apartamento. No había mucho dentro, un dormitorio, una cocina, una sala de estar y un baño. Era un ejemplo típico del apartamento de un adolescente promedio, con sus pertenencias, algo desordenado, pero habitable. Por suerte, Arthur Knight solía vivir solo, así que no había nadie esperándolos dentro. Muy bien, ya no estamos en la calle. Dime, ¿cuánta experiencia tienes participando en la civilización? ¿En la sociedad? Knight pensó brevemente y luego compartió recuerdos, la tienda de Sly, las advertencias del Elderbug, la tienda de Iselda, el zumbido de Cornifer, comerciantes, viajeros, insectos que vivían vidas normales en Dirmos. Así que si entiendes las sociedades, dijo Valos, examinando los recuerdos con interés. Eso es mejor de lo que esperaba. La sociedad humana funciona de forma similar. Reglas, leyes, costumbres tácitas. La mayoría de la gente lleva una vida normal. Van al trabajo o a la escuela, vuelven a casa y repiten la rutina diaria. Entendido, pensó Knight. Bien, eso lo facilita. La mayoría de los humanos nunca se topan con lo sobrenatural. Son como tus comerciantes, que solo intentan vivir en paz. Valos hizo una pausa. Pero la escuela es más complicada. Estarás rodeado de adolescentes, y peor aún, de demonios que fingen ser adolescentes. Fingiendo. Los dos clanes demoníacos que mencioné, Gremori y Citri, asisten a la escuela para reclutar. Observan a cualquiera que les parezca interesante, a cualquiera con potencial. Nosotros, los interesantes, adivinó Knight. Mucho. ¿Usuario de Sacred Gear con un dragón? Tarde o temprano se darán cuenta. La cuestión es cuándo y cómo lo manejaremos. Evitarlos, sugirió Knight. No podemos. Estamos en su territorio. Mejor parecer aburridos. Estudiantes promedio. Nada que valga la pena reclutar. Entonces estamos a salvo. Por ahora, sí. No llames la atención. Déjame encargarme de la interacción social, aunque eso podría ser un problema. ¿Por qué? No actúas ni te mueves como un humano. Tendremos que hacer algo al respecto pronto, pero puede esperar. Dejando eso de lado, solo quedan los aspectos escolares, dijo Valos. ¿Escuela?, preguntó Knight. Academia Quo. Ahí es donde buscaremos información, confirmó Valos. Dos clanes demoníacos la controlan, Gremori y Citri. Allí reclutan gente. Preguntar por Hornet, adivinó Knight. Mala idea, dijo Valos de inmediato. ¿Por qué? En el momento en que revelas la existencia de Hornet, los demonios empiezan a buscarla. Luego intentan reclutarla. Valos sintió que la ira de Knight aumentaba. Somos el objetivo por mi culpa. Los Sacred Gears son valiosos para los demonios. ¿Piezas malignas? Knight recordó que Valos había mencionado el término. Exacto, esas. Es un sistema de resurrección de demonios, comenzó Valos. Les permite resucitar a otros como demonios para su propio beneficio mediante un contrato vinculante. Esclavitud. Knight lo comprendió de inmediato, similar a la plaga que causó Radiance. Esclavitud de mente, cuerpo y voluntad. ¿Ya lo entiendes?
Valos hizo una pausa, sorprendido. Bien. Sí, es exactamente así. Resurrección a cambio de servidumbre. ¿Por qué resurrección?, preguntó Knight. ¿Por qué no reclutar? Porque los muertos no pueden rechazar el contrato, dijo Valos con amargura. Lo he visto suceder a lo largo de los siglos. Un demonio encuentra a un prometedor usuario de Sacred Gear. Le hace una oferta. El usuario la rechaza. El demonio provoca un accidente. El usuario muere. El demonio lo resucita. El usuario queda vinculado para siempre, amo y sirviente. Amenaza. La intención asesina de Knight se disparó a través de su vínculo. Si intentan esto con Ornette, sin duda lo intentarían, confirmó Valos con gravedad. ¿Una guerrera habilidosa de especie desconocida con poderosas habilidades? Es justo el tipo de persona que buscan. Por eso no podemos revelar su existencia a ningún demonio. No hasta que sepamos dónde está y podamos protegerla. Primero podemos matar demonios, sugirió Knight con fría sencillez. Mala idea. Si matas a un noble demonio en una escuela controlada por dos grandes casas, todas las facciones de demonios vendrán a buscarlo. Entonces estarás luchando en lugar de buscando. Knight hizo una pausa, asimilando la información. Si estuviera ocupado matando a todos los demonios, no podría encontrar a Ornette. Así que era mejor evitarlo. Entendido. Ahora mismo la cosa se pone fea. Exacto. Tenemos que pasar desapercibidos, reunir información, encontrar a Ornette y marcharnos antes de que alguien se dé cuenta de lo que somos. ¿Demonios renegados?, preguntó Knight, recordando algo más. Renegados, suspiró Valos. Una vez que resucitas como demonio, quedas vinculado a tu amo. Si intentas irte o rebelarte, te conviertes en un renegado. Perseguido por todos. Lentamente enloqueciendo hasta convertirte en un monstruo sediento de sangre. No importa si tu amo abusó de ti. No importa si fue en defensa propia. Al sistema no le importa. ¿Mejor no unirse nunca? En general, sí, aunque tiene muchas ventajas para un humano promedio. Por eso evitamos el reclutamiento de demonios a toda costa. Ofrecen poder, larga vida, riqueza, nada de lo cual te importa. Correcto. Solo necesitamos que Ornette esté a salvo y feliz. Esa es nuestra ventaja. No pueden tentarte con incentivos normales. Pero recuerda, algunos demonios no piden las cosas amablemente. Matan a sus objetivos y luego los resucitan como salvadores. Lo he visto hacer con otros usuarios de Sacred Gear. El odio de Knight ardía frío y concentrado. Si algún demonio intentara eso con Ornette. Lo sé, compañero. Pero empezar una guerra no nos ayudará a encontrarla. Controla. Por ella. Knight asintió a regañadientes. Por Ornette, podía esperar. Al menos por ahora. Knight hizo una pausa. La muerte no le preocupaba como a los demás. Había muerto incontables veces en Ayonest, siempre regresando. Pero Ornette no podía hacer eso. Ninguno de ellos podía. Si morir significaba mantener a Ornette a salvo, era un trato aceptable. Puedo hacerlo. Quizás, definitivamente pareces lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a la mayoría de los enemigos. Sin embargo, sería muy difícil buscar a Ornette si ya no puedes pasar desapercibido y te persiguen activamente. ¿La mejor manera de ver a los demonios? Enemigos potenciales que podrían ayudar si el precio es el adecuado, explicó Valos. Lo complicado es que, como somos socios, lo más probable es que los demonios se den cuenta del Sacred Gear del dragón, tarde o temprano. En ese momento, espero que intenten reclutarte. Sin embargo, como no te importa el dinero, el poder ni la longevidad, no tendrán mucha influencia. Bien. No saben lo que somos. Mantengámoslo así, concluyó Valos. Eso es un punto menos en nuestra lista. Ahora, abordemos el tema principal, tu terrible imitación humana. ¿Mala? Es terrible. No, peor aún. Es pésima. Nunca he visto a nadie imitarte peor que tú, compañero, admitió Valos. Mira, déjame mostrarte cómo actúan los humanos de verdad. Usando el vínculo que habían establecido, Valos comenzó a enviarle sus propios recuerdos a Knight. Nada importante, solo cómo caminaban, actuaban, respiraban, parpadeaban los humanos. La diferencia era abismal, mientras Knight examinaba los recuerdos con intenso escrutinio, intentando encontrar un patrón en el comportamiento humano. ¿El problema? No había ninguno.
por lo que Knight podía ver, los humanos eran aleatorios. Completamente aleatorios en su comportamiento. Parpadeaban a intervalos aleatorios, su respiración no era constante, hacían movimientos sin ningún propósito, lo que desconcertaba por completo al recipiente, que no necesitaba respirar, comer ni dormir. ¿Ves a lo que me refiero?, preguntó Valos, mientras Knight asentía. Así es como actúan los humanos normalmente. Tienes que actuar así. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con cómo? Es solo respirar, dormir, parpadear, lo normal. Nunca he hecho eso. Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir con eso? Una sensación de pavor se apoderaba del pecho de Valos. En respuesta, el caballero le envió sus propios recuerdos a Valos. Nunca necesitaba comer, dormir ni beber. ¿Tú, qué? Valos hizo una pausa, su compostura se vio destrozada por la simple explicación que lo hizo cuestionar sus decisiones de vida. Espera, necesito empezar desde el principio. No necesitas respirar, comer, dormir ni nada por el estilo. ¿Por qué? El caballero comenzó compartiendo recuerdos de su viaje, caminar, luchar, solo tomar breves descansos en bancos. Le mostró a Valos su forma de recipiente, señalando la ausencia de nariz, boca, etc., seguida de una cita, sin mente para pensar, sin voluntad para quebrarse, sin voz para gritar sufrimiento. Entonces, no estás realmente vivo en el sentido tradicional de la palabra, dedujo Valos, mientras el caballero asentía. Eso es, mucha información. Cuando contacté contigo, no esperaba esto. ¿Qué eres, compañero? Un recipiente, creado vacío. Eso, explica algunas cosas, pero aún tengo muchas preguntas. Bien, centrémonos en lo básico. Entonces, no necesitas hacer nada normal de humano o ser vivo, ¿correcto? Knight asintió. Bien, es un comienzo. ¿Necesitas algo? ¿Algún tipo de energía? ¿Sangre? ¿Algo? Knight negó con la cabeza. Cierto, entonces una construcción de movimiento perpetuo. Supongo que es la primera vez. Bien, puedo trabajar con eso. Entonces, basándome en eso, tampoco puedes hablar, debido a tu origen, preguntó Valos, mientras Knight volvía a asentir. Es que, ni siquiera sé cómo describirlo. Esto no tenía precedentes. Su nuevo compañero era básicamente un monstruo de movimiento perpetuo, cuya única prioridad era este miembro de la familia llamado Ornette. No necesitaba comida, sexo, dormir ni ningún otro tipo de necesidad. Perfecto para el combate, absolutamente terrible para integrarse entre los humanos. ¿Al menos recuerdas completamente a mi huésped humano?, preguntó Valos. Knight confirmó su identidad a través del enlace, seguido de confusión respecto a ciertos conceptos, como los teléfonos móviles, etc. Tenía recuerdos completos y conocimiento de Arthur Knight, pero ninguna experiencia propia con ciertas cosas. Nunca había usado un teléfono, no tenía ni idea de por qué algunas mujeres humanas eran más atractivas que otras ni cuál era el sentido de los videojuegos. Al menos eso es algo. Así que, hemos resuelto un problema. Te expliqué lo de los demonios y las piezas malignas. Tenemos que abordar al menos otros dos problemas, empezando por el habla, o mejor dicho, tu falta de ella. No puedes integrarte en la sociedad humana siendo mudo. Bueno, podrías, pero mi huésped humano era un adolescente normal que se hablaba, así que primero tenemos que averiguar cómo manejarlo. ¿Hablas por mí? ¿Quieres que hable por ti? Knight asintió. Supongo que no es la peor idea. Resolvería nuestro primer gran problema. Déjame intentarlo primero. El caballero esperó mientras Valos se aclaraba la garganta y hablaba. Prueba, prueba, prueba. La voz salió de la garganta del caballero, pero no estaba sincronizada con los labios, que permanecieron cerrados, como una pésima sincronización labial con una grabación de voz. El caballero podía sentir la frustración de Valos, mezclada con un cauto optimismo. Buenas y malas noticias. La buena noticia es que funciona, más o menos. La mala noticia es que parece completamente falso y no serviría como escuela, lo que nos lleva a nuestro mayor problema, la locomoción. Con el debido respeto, compañero. A menos que logres dominar el arte de fingir ser humano en menos de 12 horas, jamás pasarás desapercibido. El caballero lo consideró, pero la idea de aprender a moverse, a actuar, a ser menos eficiente no le convencía. Sabía cómo derrotar enemigos, encontrar puntos débiles, luchar. Pero cambiar su comportamiento a algo sin ningún punto de referencia, eso era diferente.
Había dedicado toda su existencia a aprender a luchar, no a fingir estar vivo. Ya me lo imaginaba. Dudo que puedas aprender a actuar como un ser vivo en menos de 12 horas, incluso con práctica, admitió Valos con un suspiro. Tal como están las cosas, a menos que tengas una idea mejor, tendremos que intentar que funcione. Esa era una forma de manejarlo, supuso. Sin embargo, ¿era esta su única solución? Knight sopesó sus opciones. No sabía cómo actuar como un humano. Había practicado toda su vida para ser bueno en la lucha y había tantas cosas raras que los humanos hacían a diario. ¿Cómo se suponía que iba a manejarlo? Al menos Valos tenía experiencia tratando con humanos, a diferencia de él. Espera. ¿Pasa algo? Preguntó Valos. ¿Tomar el control del cuerpo? ¿Quieres que tome el control de tu cuerpo? Knight asintió. Eso es, ¿por qué querrías hacer eso? No sé cómo ser humano. Supongo que tiene sentido. ¿Estás seguro, compañero? La mayoría de la gente se resistiría mucho más a la idea de entregar su cuerpo a un espíritu de Sacred Gear. Knight asintió. De acuerdo, veamos qué pasa. Valos sintió la presencia de Knight penetrar más profundamente en su interior, dándole espacio para intentar esta idea. Esperaba resistencia, algún tipo de reacción adversa al intentar apoderarse del cuerpo de su compañero, pero en cambio, la sensación fue increíblemente fluida, mucho más fluida de lo que esperaba. Levantó una mano y flexionó los dedos, el control fue suave e instantáneo. Intentó respirar y, nada. No había aire en sus pulmones, porque, para empezar, no había pulmones allí. Este cuerpo, era una construcción, una cáscara vacía, una marioneta con el rostro de Arthur Knight. Por supuesto, lo sabía, al menos intelectualmente. Sin embargo, saberlo y experimentarlo eran dos cosas distintas. Eso sería un problema. Si no podía respirar, no podría integrarse con los humanos comunes. ¿Te equivocas?, preguntó Knight. Más o menos. Este no es un cuerpo real, ¿verdad?, preguntó Valos, mientras Knight asentía. Cierto, entonces es prácticamente imposible integrarse si ni siquiera puedo imitar la respiración humana. ¿Solucionarlo? ¿Cómo? Creo que tengo una idea, déjenme ver algo, dijo Valos, concentrándose en la construcción artificial que controlaba. Canalizó su propia magia en ella, no para crear unos pulmones funcionales, sino algo que se asemejara a pulmones, hecho con sus escamas. Sintió que algo se formaba en su cuerpo al intentarlo de nuevo. El pecho se elevó, luego descendió, y volvió a elevarse. Un suspiro de alivio le hizo soltar. No era respiración real, pero era algo. Una imitación que podía controlar, moldeada por su propia magia, no por el poder de su compañero ni por la biología humana. Su compañero no necesitaba respirar, pero el cuerpo de su antiguo dragón sí, al menos cuando aún era de carne y hueso. Y ahora, después de 2000 años, sin aliento, sin forma, sin presencia, tenía. Valos contuvo la respiración al calmarse. No era perfecto, pero tenía un cuerpo. Usándolo, se acercó al espejo y examinó el reflejo del adolescente de complexión y rasgos normales. Según todos los testimonios, Arthur Knight era un tipo normal, olvidable, pero su antigua identidad estaba bajo el control de Knight. Y ahora, era él quien la llevaba puesta. Esto funciona mucho mejor de lo que esperaba, admitió Valos, sincronizándose con sus labios mientras probaba el cuerpo humano. Esperaba mucha más resistencia de tu parte, compañero. Sin embargo, no fue así. Sí. La satisfacción inundó a Valos a través de su conexión. Lentamente, Valos comenzó a probar el movimiento, el control, mientras movía los hombros, giraba la cabeza, etc. Era perfecto en el control, no porque fuera suyo, sino porque su compañero no se resistía. Por primera vez en 2000 años, tenía un cuerpo. Autonomía. Medios para interactuar con el mundo más allá de una voz en la cabeza de alguien. No era su forma de dragón. Sin escamas, sin alas, sin fuego. Pero era físico. Real. Podía tocar cosas. Moverse. Existir. A través de su conexión, Knight sintió la abrumadora emoción de Valos. La confusión se extendió. ¿Valos se equivoca?, preguntó Knight. No lo entenderías, dijo Valos en voz baja, flexionando los dedos de nuevo. Nunca has estado sin uno. He sido una voz en la oscuridad durante 2 milenios. Atrapado. Observando a otros vivir mientras yo simplemente existía. Esto, señaló el cuerpo prestado. Esto es libertad.
Knight reflexionó sobre esto. Estar atrapado. Incapaz de moverse. Solo capaz de observar. Como Hollow Knight. Sellado en el huevo negro. Consciente pero aprisionado. La comprensión fluyó a través del vínculo, no por compartir el recuerdo, sino por reconocer el paralelismo. Knight conocía el aprisionamiento. Valos valoraba la libertad por la misma razón. Gracias, compañero, dijo Valos con sincera gratitud en la voz. La mayoría de los anfitriones jamás confiarían en mí así. Jamás me dejarían tener esto. La respuesta de Knight fue simple: Valos ayuda. Yo también ayudo. Valos rió a pesar de sí mismo. Eres práctico hasta el final, ¿no? Yo peleo mejor. Tú hablas mejor. De acuerdo. Valoraré esta oportunidad independientemente de tus razones. Entendido. ¿Y si quisieras retomar el control o si hiciera algo con lo que no estuvieras de acuerdo? Preguntó Valos en voz baja. Knight lo pensó un instante. ¿Hablarlo? ¿Rebatirlo? No me parece mala idea. Interpretaré el papel de Arthur Knight, pero tarde o temprano cometeré algún error. En ese caso, podrías darme un pequeño empujón para corregirme, sin retomar el control. ¿Qué te parece? Aceptable. Igualmente. Una parte de él quería reír, llorar. Quería rugir, gritar sobre 2000 años de prisión, pero sabía que no debía hacerlo. Era curioso, un ser que jamás podría imitar un cuerpo humano, le mostraba más humanidad que cualquier otro compañero. Déjame revisar algo. Se acercó a un refrigerador, se sirvió un vaso de jugo y dio un sorbo. Esperaba sentir el frescor del jugo en su lengua, pero en cambio, el jugo pareció desaparecer en su boca en el instante en que lo tocó. Valos frunció el ceño e intentó de nuevo, solo para obtener el mismo resultado. Esto no debería haber sucedido. Los humanos tenían papilas gustativas, sentido del olfato, cosas así, a menos que... En ese instante, Valos recordó lo que Knight acababa de decir. Al no tener boca ni nariz, una sensación de pavor se apoderó de él. ¿Nunca has probado nada? ¿Nunca has olido nada? ¿Ni bueno ni malo?, preguntó Valos. No. Eso es triste, ni siquiera empieza a describirlo. Así que no has probado ninguna buena comida, ninguna bebida ni ningún buen aroma, aclaró Valos, al recibir la confirmación. No, sé qué decir. La buena comida es uno de los mayores placeres de la vida, pero nunca la has probado y tampoco pareces capaz de hacerlo. Valos se sintió confundido. Bien, me estoy adelantando. Déjame comprobar algo más. Así pues, el cuerpo de su actual compañero no podía procesar el olfato, el gusto, etc. Sin embargo, su forma de dragón sí. Lo que necesitaba averiguar era cómo acceder a sus sentidos de dragón para saborear. Quizás si manifestara parcialmente ciertas partes de su cuerpo de dragón, como la lengua. Solo una pregunta: ¿puedo intentar modificar un poco este cuerpo?, preguntó Valos, recibiendo una confirmación. Gracias. No debería tardar mucho. Bien, en lugar de intentar reemplazar órganos enteros, básicamente combinó las papilas gustativas de su propio dragón, su sentido del olfato, con el cuerpo de su compañero. Parecía exactamente igual, pero debía sentir algo. Valos vertió más jugo en la taza y tomó un sorbo. Por primera vez, el sabor a naranja llegó a su lengua, y una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Arthur Knight. A esto me refiero, exclamó Valos, recibiendo como respuesta confusión. Cierto, no puedes probarlo tú mismo. Mira, déjame hacerlo yo. Un momento Knight estaba confundido por el comportamiento de Valos. Al siguiente, sintió una extraña sensación. Algo dulce y fresco, mientras los recuerdos de la sensación fluían de Valos hacia él. Era diferente, bueno, pero diferente. ¿Qué te parece, compañero?, preguntó Valos. Knight lo pensó brevemente y proyectó la satisfacción de una buena pelea. El jugo estaba debajo. Valos rió entre dientes. Bueno, esa es una forma de elogiar un vaso de jugo. ¿Te gustó, al menos? Sí, respondió Knight. Me alegra oírlo. ¿Te gustaría probar más cosas en el futuro? Sí, repitió Knight. Valos soltó una carcajada. Esperaba que dijeras eso. Sin embargo, esto puede esperar. Por ahora, déjame explicarte cómo es un día típico en la escuela. Y con eso, comenzó la primera lección sobre cómo sobrevivir en el mundo humano. El resto de la noche la pasó con Valos aprendiendo a comportarse como un adolescente normal, no como un dragón orgulloso, digno y experimentado.
No caminaba con confianza, sino con la postura desgarbada de un adolescente, mientras Knight le recordaba cosas para asegurarse de que el papel le quedara bien. ¿El resultado? Al día siguiente, Arthur Knight caminaba hacia la Academia Quo como un estudiante cualquiera. Movimientos espontáneos, rascándose la cara y demás. Sin que nadie en la Academia Quo lo supiera, un dragón de 2000 años de antigüedad manipulaba el cuerpo, mientras Knight observaba con interés cómo Valos se abría paso entre el horror que suponía un día escolar cualquiera. La academia se extendía ante ellos, un complejo de edificios modernos con paredes blancas impolutas y grandes ventanales, césped bien cuidado y senderos pavimentados. Era más pequeña que la ciudad de las lágrimas, menos grandiosa que el Palacio Blanco, pero aún así impresionante. El tipo de lugar que podrían haber construido los adinerados de los distritos altos. Limpio, ordenado, bien mantenido. Bienvenidos a su nueva normalidad diaria, la Academia Quo. Oficialmente, un instituto típico. En realidad, un campo de exploración de demonios. Nuestro objetivo es primero sobrevivir, y luego ver si podemos aprender algo de los demonios, dijo Valos. Entendido. Como ya habrás notado, hay muchas más chicas que chicos. La escuela fue solo para mujeres durante mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en mixta. Esto significa que la mayoría del alumnado son mujeres, ya que la mayoría de los chicos vinieron aquí solo por las chicas. ¿Por qué? Preguntó Knight. ¿Por qué vinieron por las chicas? Bueno, según su lógica, si hay tantas chicas, seguro que alguna les dará una oportunidad. Hay tan pocos chicos en la escuela, no pueden ser tan exigentes, ¿verdad? Tiene sentido. En apariencia. La verdad es que a la mayoría de las chicas no les interesan los chicos típicos de la escuela. Por ejemplo, Kiba Yuto, el príncipe de Quo. Casi con toda seguridad es uno de los demonios, dada su apariencia. Guapo, educado y con todo un club de fans, pero que yo sepa, no tiene novia. Él es lo que las chicas quieren, no el típico chico. Arthur Knight, ¿él? Un tipo de lo más normal. Sin novia, nada que lo haga destacar entre sus compañeros, lo cual nos viene de perlas. Queremos pasar desapercibidos. ¿Alguna amenaza? ¿En el colegio? Principalmente demonios. A menos que seas chica, en cuyo caso está el trío pervertido. ¿Pervertidos? Exacto, el trío pervertido es un grupo de 3 alumnos de todo el colegio, los más odiados y despreciados. Se les conoce como mirones, no tienen vergüenza, no tienen amigos aparte de ellos mismos y han tocado fondo socialmente. Sin embargo, como ya no tienen nada que perder, humillarlos, pegarles, suspenderlos, no funciona de forma permanente. Knight hizo una pausa al aflorar recuerdos horribles, deteniendo a Arthur Knight en seco. La bendición, de Salubra, que consistía en un beso no deseado del mercader de babosas, lo que significaba que su fantasma aparecía cada vez que Knight descansaba en un banco. Cantando. Bailando. Imposible detenerla. No había forma de eliminar la bendición. Una consecuencia permanente de un momento de contacto no deseado, por el que Geo había pagado. ¿Pasa algo, compañero? ¿Te quedaste paralizado de repente?, preguntó Valos antes de reanudar la marcha. ¿Por qué no eliminarlo? ¿Asesinar? No puedes asesinar a alguien solo porque sea un ser humano terrible. La sociedad humana no funciona así. En resumen, hace unos cientos de años, una ofensa menor podía resultar en la muerte y el péndulo se había inclinado en la dirección opuesta. Se trata de rehabilitación, segundas oportunidades y demás. Parece extraño. No funciona. Más o menos. Yo no hice esas leyes, lo único que podemos hacer es sortearlas. Eso significa que, si alguien causa problemas, no debes causarle ningún daño permanente. De hecho, deberías evitar la confrontación física, si es posible. Confundido, admitió Knight, sin esperarse eso. Cuando algo lo atacó en Ajonest, se defendió. Claro, perdonó a algunos valientes, pero estaba acostumbrado a defenderse de amenazas letales. En ese caso, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Huir? Depende. En circunstancias normales, cuando alguien invade tu espacio personal, puedes advertirle, alejarte o denunciarlo a los profesores. Sin embargo, no puedes hacerle daño permanente. El trío pervertido recibe palizas con frecuencia porque nada funciona. Estúpido. Los pensamientos de Knight llegaron a través del enlace. Lo es. Desafortunadamente, esa es la realidad. Por suerte, probablemente no experimentarás nada de eso durante nuestra estancia en la escuela.
Género. Correcto. El trío pervertido solo ataca a las alumnas. A la mayoría de los chicos simplemente los ignoran. ¿Hacer qué?, preguntó Knight. El trío pervertido. Por los recuerdos de Arthur, sabes lo que hacen. Pero esto es lo que debes entender, nunca se detienen. Nunca aprenden. Siempre los atrapan, siempre los castigan, siempre lo intentan de nuevo. Knight imaginó a Ornette en la escuela, solo para que 3 idiotas pervertidos la acosaran. El vacío interior quería destruirlos. No se trataba solo de Ornette, estos 3 tenían como objetivo a las mujeres. Una y otra vez. Atrapados, castigados, y luego se les permitía continuar. En Ayonest, las amenazas persistentes morían. Aquí, eran toleradas. Knight necesitaba verlos en persona. Eso se puede arreglar. Vamos a nuestra clase. 2B. El resto del camino transcurrió en silencio, mientras Knight observaba a Valos moverse con facilidad entre la multitud, sin estar constantemente pendiente de posibles amenazas. Entraron al aula y se dirigieron a sus pupitres antes de sentarse. Valos entonces giró la cabeza hacia 3 estudiantes que se encontraban dentro del aula. ¿Ves a esos 3? Este es el infame trío pervertido. Knight observó atentamente, esperando ver tal vez algún monstruo repugnante, apenas parecido a un humano. En cambio, los 3 estudiantes parecían casi normales. Había algo extraño en ellos, en su comportamiento y en su apariencia. El primero tenía el pelo castaño y puntiagudo, el otro se había afeitado la cabeza y el último llevaba gafas. Diferente. ¿Esperabas algo diferente, eh? Bueno, la realidad es mucho más mundana. Debemos evitar que nos vean con ellos, lo último que necesitamos es que nos asocien con el trío pervertido. De acuerdo. Bien, entonces es hora de la primera lección, matemáticas, dijo Valos, mientras Knight se animaba. Si había algo en lo que era bueno, era en contar geo en sus bolsillos, especialmente cuando se trataba de comprar cosas carísimas a Sly. El profesor era un típico japonés promedio con gafas, de unos 40 años. Según los recuerdos de Arthur Knight, se trataba del profesor Yamamoto, quien amaba las matemáticas hasta un grado absurdo. Bueno, la última vez vimos los conceptos básicos de las integrales. Hoy, trabajaremos en comprenderlas de verdad. Yodou, ¿por qué no te acercas a la pizarra y resuelves esta sencilla ecuación?, preguntó Yamamoto, mientras Issei miraba a su alrededor frenéticamente antes de señalarse a sí mismo. ¿Yo?, preguntó con incredulidad. Sí, tú. Es fácil, dijo Yamamoto, e Issei se dirigió a regañadientes a la pizarra, como un condenado a muerte. Esto iba a llevar un buen rato. Valos entonces dirigió su atención a su compañero. ¿Y tú? 23. ¿Qué?, preguntó Valos al oír la respuesta, antes de hacer el cálculo él mismo. Eso es, correcto. ¿Cómo lo supiste? Fácil. Agradable. Debería haberlo visto venir. Valos soltó una risita, que resonó en voz alta, haciendo que todos se giraran hacia ellos. Oh, mierda. ¿Te pasa algo gracioso, Arthur? Yamamoto preguntó con el ceño fruncido. Valos abrió la boca para responder cortésmente, pero Knight lo interrumpió a través de su vínculo. 23, pensó Knight. La respuesta. Compañero, estamos intentando pasar desapercibidos, ¿no? La respuesta es 23, repitió Knight. Valos suspiró, con el profesor esperando, no tenía otra opción. Lo siento, sensei. Se me ocurrió algo gracioso. Hizo una pausa y luego añadió con reticencia, la respuesta es 23. Yamamoto parpadeó. Acércate a la pizarra y muestra tu trabajo, Arthur. Issei, puedes sentarte. Sí, profesor, dijo Issei, recostándose agradecido. Compañero, acabas de hacernos destacar, pensó Valos mientras se acercaba a la pizarra. Las matemáticas son agradables, respondió Knight, despreocupado. ¿Por qué ocultarlo? Porque acordamos pasar desapercibidos. Valos tomó una tiza y comenzó a escribir los pasos que debía seguir a partir de la respuesta instantánea de Knight, para que pareciera natural. ¿Pero pasar desapercibido? Resolver matemáticas. Eso está bien, supongo, pero no así. Vaya. Correcto, Arthur. Te mereces un sobresaliente. Siéntate. Yamamoto pareció impresionado a pesar de sí mismo. Ven, clase. No es tan difícil si se esfuerzan de verdad.
Valos regresó a su asiento y luego pensó para sí mismo. Compañero, tenemos que hablar de esto. ¿Te equivocas?, preguntó Knight. No te equivocas. Simplemente llamas la atención. La clave es pasar desapercibido. Las matemáticas son fáciles. Fingir es difícil. Pero es necesario, replicó Valos. Al menos no sueltes las respuestas al instante. Puedes hacerlo. Knight asintió a regañadientes. Lo intentaré. Pero no entiendo el propósito. El propósito es no llamar la atención del diablo antes de estar listos. Confía en mí. Aceptable. Para Ornette. Gracias. Intentemos no llamar la atención de ahora en adelante. Lo intentaré, aceptó Knight sin mucha convicción. A partir de ese momento, el resto de la clase transcurrió en relativo silencio. Knight escuchaba atentamente, disfrutando del tema, mientras Valos se relajaba por un momento. Al menos ese era el plan, hasta que un trío de idiotas pervertidos decidió interrumpir la paz y la tranquilidad. Matsuda, Motoama, ¿recuerdan el plan?, preguntó Issei, mientras ambos asentían. Calculé los ángulos exactos, confirmó Motoama. Y me aseguré de que el lugar fuera bueno, confirmó Matsuda. Genial, hagámoslo durante el recreo, dijo Issei con una sonrisa. Deténlos, pensó Knight de inmediato. ¿Qué? Compañero, solo están. Deténlos, repitió Knight con más fuerza. Valos sintió la intensidad a través de su conexión. ¿Por qué? El club de Kendo no es a quien buscas. Knight hizo una pausa, pensando en cómo explicarlo. Entonces, simplemente, se relajó, como si descansara en un banco de Ayonest, usando su silla como sustituto. El fantasma apareció en su mente compartida. Salubra se materializó, su enorme cuerpo de babosa y sus diminutos brazos meneándose al ritmo de una música inexistente. Entonces comenzó a cantar. ¿Qué demonios es esa cosa?, chilló Valos, agachándose detrás de un libro de texto. El sonido era indescriptible, como una orquesta destrozada mezclada con el lamento de un avancée, instrumentos desafinados y una voz que no debería existir. Knight lo soportó con calma, dejando claro su mensaje. Para. Por el amor de Dios, por favor, que pare, suplicó Valos. Knight reaccionó de inmediato. El fantasma se desvaneció al instante. Valos bajó lentamente el libro, respirando con dificultad. Nadie más había reaccionado. Solo él y Knight lo habían experimentado. ¿Qué era esa cosa? Salubra. Bendición. Bendición. Valos no podía creerlo. ¿Eso era una bendición? Regenera el alma. Aparece al descansar. Valos sintió que Knight compartía el recuerdo, encontrar amuletos, comerciar con el mercader de babosas, comprar su bendición. El momento en que la babosa grande y fea le plantó un beso húmedo en el caparazón a Knight quedaría grabado para siempre en su memoria. Eso es vil, dijo Valos en voz baja. Lo hizo sin preguntar. Lo pagué. No lo sabía. ¿Así que aparece cada vez que descansas? ¿Por toda la eternidad?, confirmó Knight. Eso. Lamento que tengas que soportarlo, compañero. Ya estoy acostumbrado. Eso no lo justifica, dijo Valos con firmeza. Entonces lo comprendió. Los pervertidos. Los estás comparando con Salubra. Sí, confirmó Knight. Un comportamiento indeseado. ¿Quieres detenerlos por lo que te pasó? Sí. Es terrible. Valos sintió el peso de la situación. Knight no estaba siendo vengativo. Estaba impidiendo que otros experimentaran lo que él había sufrido. De acuerdo, dijo Valos en voz baja. Los detendremos. Pero yo me encargo de la ejecución. ¿De acuerdo? De acuerdo. La satisfacción de Knight se hizo evidente. Merecido. Pequeña criatura vengativa. No soy vengativo. No lastimé a Ornette. No permitiré que lastimen a otros, respondió Knight con sencillez. Mientras ambos estaban sentados en el aula, algo inquietaba a Valos. Nunca le había preguntado a su nuevo compañero sobre el sexo opuesto ni cómo lo percibía. Una pregunta, compañero, comenzó Valos en su mente compartida, captando la atención de Knight. Por curiosidad, ¿quieres detener al trío pervertido por razones morales o de otro tipo? La amenaza del trío. Incorrecto, respondió Knight para sí mismo. Bien. Entonces, eso lo resuelve. ¿Entiendes por qué lo hace el trío? ¿Placer? Adivinó Knight. Algo así,
Físico, pero diferente del afecto o la intimidad, respondió Valos. ¿Afecto? ¿Intimidad? ¿Sabes? ¿Romance? ¿Besos? Sí, quizás no eso. Abrazarse, preocuparse por alguien, ser pareja, ¿sabes? Lo habitual, señaló Valos. Confundido. ¿Qué quieres decir con confundido? Es una forma sencilla en que los humanos y la mayoría de las demás especies muestran su amor y cariño por los demás. ¿Amor? ¿De hermanos? No como de hermanos, más bien como de alguien cercano, ¿sabes? No. Vale, esto se está volviendo ridículo. ¿Es esta tu única experiencia con que otros sientan algo por ti? Preguntó Valos, mientras Knight negaba con la cabeza. Diferente. Más recuerdos comenzaron a fluir a través de su conexión. Primero, Mila de las cuevas de cristal. Era una simple bicha minera, hasta que la infección de Radiance la atrapó y la convirtió en un cascarón vacío. Cualquier rastro de su propia personalidad fue reemplazado por la voluntad de Radiance de obedecer órdenes. Eso es horrible. Esta infección, ¿qué la causó? Radiance, respondió Knight, proyectando una imagen del ser superior. ¿Es una polilla? No, una diosa, preguntó Valos, estudiando al ser superior en la memoria de Knight. Radiance. Muerta ahora. Tú, la derrotaste. Knight asintió una vez. Eso es, ¿cómo pudiste siquiera? Vale, déjalo para después. El hecho de que estés aquí y no lo hayas hecho me dice lo suficiente. Valos hizo una pausa, procesando la información. Así que esta infección se cobró la vida de esa chica, Mila. ¿Alguien más? Más recuerdos afloraron, pero no de batallas, sino de pérdidas. Un reino caído. Insectos convertidos en cáscaras. Una nación próspera reducida a una tumba. Tu hogar, comprendió Valos en voz baja. Lo perdiste todo. No todo. Cierto. Avispón. La voz mental de Valos se suavizó. Por eso la buscas. Es todo lo que te queda. Knight confirmó. Ahora lo entiendo. Pero te pregunté sobre el afecto, y me mostraste infección y pérdida. ¿Es eso, todo lo que sabes? Ah, claro. Aún quedaba eso. Knight comenzó a proyectar el último recuerdo que quería compartir con Valos. Era de Bretta, una insecto hembra que, por alguna razón, lo encontró atractivo como Salvadora Blanca, al menos al principio. Mostró el texto de su diario, la muñeca de peluche que hizo, su reacción inicial. Eso parece sano. Knight asintió antes de enviar más recuerdos, esta vez de Sote. Sote era el insecto más inútil de todo Ajonest. Una presa tan lamentable que ni siquiera los depredadores se dignaban a matarlo. Un insecto con un ego desmesurado que blandía un clavo de madera llamado aniquilador de vidas, prácticamente inútil como arma, seguido de recuerdos de los problemas en los que se metía y la pelea entre ellos. Este tipo parece un cretino, pero ¿por qué me muestras esto?, preguntó Valos. Knight no respondió, en cambio, continuó compartiendo recuerdos de Sote regresando con un gran trofeo, que no era más que un casco de tonto, el primer enemigo del Coliseo. Su fanfarronería cautivó a Bretta y sus 57 preceptos de Sote la mantuvieron ocupada. Además, le construyó una estatua en su sótano. Espera, ¿te reemplazó, por eso? Sí. Siguieron más recuerdos, mientras Knight usaba el clavo onírico en la estatua. Entró en un reino onírico donde la imagen idealizada que Bretta tenía de Sote la esperaba, el príncipe gris, perfecto y heroico. Knight luchó contra esta versión onírica y venció, destrozando la ilusión. Luego llegaron las últimas entradas del diario de Bretta. Su príncipe gris disminuido. Su salvador blanco revelado como una bestia. Ambos rechazados. Ambos fracasos a sus ojos. Se marchó en busca del amor verdadero en otro lugar, abandonándolos a ambos. Te llamó bestia, pensó Valos. Después de que le mostraras la verdad. Sí. Y luego los dejó a ambos para buscar el amor verdadero, preguntó Valos, mientras Knight asentía. Esta es sin duda una de las historias más trágicas que he escuchado. Nunca más te menospreciaré, compañero. ¿De verdad fue tan malo? A Knight no le pareció así. Creo que lo entiendo, dijo Valos en voz baja. Cuando piensas en amor, afecto, conexión, ¿qué ves? Las imágenes inundaron su mente. Ornette. Ella salvando a Knight de un derrumbe. Ella dándole pistas sobre cómo avanzar. Poniéndolo a prueba. El momento en que Knight cruzó dimensiones buscándola.
Amor familiar, comprendió Valos. Vínculos entre hermanos. Es el único que conoces. ¿Otros tipos? Preguntó Knight. Amor romántico. Una relación que va más allá de la hermandad. Probablemente lo que la chica buscaba. Confundido, dijo Knight. Es difícil de explicar a alguien que nunca lo ha sentido. Un tipo de cercanía diferente. Prioridades diferentes. Valos hizo una pausa. Pero, sinceramente, la forma en que cuidas a Ornette, cruzando mundos para encontrarla, dispuesto a luchar contra cualquiera que la amenace, eso es más devoción que la mayoría de las relaciones románticas que he visto. Knight lo pensó. Ornette es lo más importante. La protegeré. Exacto. Y con eso basta. No necesitas entender el romance. Entiendes la lealtad. La protección. La familia. La voz de Valos se suavizó. Encontraremos a Ornette, compañero. Te lo prometo. ¿Cuándo? No sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Asintió Valos. El tiempo que haga falta. Las matemáticas demostraron ser el fuerte de Knight, mientras Valos solo podía observar divertido cómo la nave era capaz de calcular cosas que harían que los estudiantes se esforzaran fácilmente. Esto también puso de manifiesto la precisión mecánica durante su combate. Todo duró hasta que sonó la campana y comenzó el descanso. Casi de inmediato, el trío pervertido se levantó de sus asientos, se miraron entre sí y salieron. Aquí vamos de nuevo, murmuró Valos mientras los veía intentar parecer inocentes al marcharse. Problemas. No para nosotros. El trío pervertido está tramando algo, otra vez, explicó Valos a través de su conexión. Nunca aprenden, ¿verdad? Detenerlos. ¿Todavía quieres detenerlos? No te culpo. Bueno, en ese caso, debería ser bastante fácil, sigámoslos discretamente, asintió Valos y comenzó a dirigirse con naturalidad hacia donde iban los pervertidos, sus sentidos de dragón le permitieron saber fácilmente a dónde se dirigían. Al pasar junto a una chica de cabello blanco que comía bocadillos, Knight notó algo. Problema, dijo Knight. Valos siguió caminando con naturalidad, pero respondió a través de su conexión. ¿Qué pasa? Una chica. Detrás de nosotros. Nos está observando. Valos resistió la tentación de mirar hacia atrás. Por el rabillo del ojo de Arthur, vio a la chica. Koneko Touhou, la mascota de la escuela. Se giró. Olfateó el aire. Inclinó la cabeza con curiosidad. No es normal. Algo raro. Un demonio. Probablemente, confirmó Valos en voz baja. Koneko Touhou. Definitivamente percibió algo sobre nosotros. ¿Una amenaza? No es inmediato, pero lo reportará. Ahora estamos en su radar. La chica reanudó su camino como si nada hubiera pasado. ¿Bueno o malo?, preguntó Knight. Depende. Si se acercan con cuidado, podríamos obtener información. Si intentan reclutarnos agresivamente. Valos dejó la frase inconclusa. Me niego, afirmó Knight con frialdad. No quería tener nada que ver con los demonios. Lo sé. Déjame hablar con ellos cuando lleguen. Tú concéntrate en encontrar a Ornette. De acuerdo, Knight hizo una pausa. ¿Cuándo se acercarán? En una semana. Quizás 2. Los demonios son pacientes cuando quieren. Primero observarán, se asegurarán de que valemos la pena. Entendido. Buscaré a Ornette. Eso es todo lo que pido. Una pregunta. ¿Por qué reaccionó Koneko? ¿Recuerdas lo que te dije ayer sobre los Sacred Gears? Preguntó Valos, mientras Knight asentía. Bueno, ya estoy despierto, ambos hicimos un contrato y estoy controlando este cuerpo. ¿Mi suposición? Algo se está escapando, como un olor o incluso una señal de poder. ¿Malo? Más o menos. No espero que los demonios se pongan en contacto con nosotros inmediatamente después de un breve momento, pero sí espero una mayor vigilancia. Por eso es mejor mantener un perfil bajo por ahora, añadió Valos. ¿Ornette? ¿Demonios? Entiendo tu punto, pero una cosa es que los demonios sospechen de un artefacto sagrado y darles motivos para investigar, tal vez incluso para que se esfuercen. Otra muy distinta es revelar nuestra existencia. Tal como están las cosas, tenemos ventaja en la negociación, porque sabemos dónde estamos y ambos sabemos que son los demonios. Podemos usar ese conocimiento para sondear a los demonios en busca de tu compañero sin vernos obligados a aceptar ningún trato. Calculo que en 1 o 2 semanas, uno de los 2 clanes se pondrá en contacto con nosotros,
explicó Valos. Entendido. Pervertidos ahora. En ello, compañero, aceptó Valos, mientras se acercaban al trío. Su caminata los acercó al club de Kendo, donde Valos pudo sentir la presencia del trío pervertido en la parte de atrás. Probablemente ya se estaban preparando para espiar, sin que las chicas lo supieran. Entonces, el trío ya está listo, por lo que puedo ver. La forma más fácil de lidiar con ellos sería avisar al club de Kendo. Ellos se encargarán como siempre. ¿Qué dices? Funcionar. Temporalmente. No puedes detenerlos definitivamente sin causarles un daño permanente, algo que debemos evitar. Y como estamos pasando desapercibidos, funcionaría, explicó Valos. Molesto. Insatisfecho. Lo sé, pero así son las cosas. ¿Qué preferirías hacer? Preguntó Valos. Knight pensó brevemente y comenzó a enviarle recuerdos a Valos. Encarcelarlos, dejar que las mantis los mataran, etc. Valos suspiró. Esto iba a ser un problema, ya que la solución de su compañero podría haber funcionado antes, pero no en el mundo humano. Desafortunadamente, aquí no puedes hacer eso. Como mucho, podemos golpearlos, pero no herirlos permanentemente ni matarlos. Sin embargo, si actuáramos así, sin duda llamaríamos la atención de los demonios, explicó Valos. Entendido. Club de Kendo. Gracias. Déjenme encargarme, dijo Valos mientras se acercaba a la puerta principal del club de Kendo y llamaba. La puerta se abrió, dejando ver a dos mujeres llamativas, Murayama y Katase. Murayama tenía el pelo y los ojos castaños, mientras que Katase tenía el pelo y los ojos rosas. Ambas vestían sus uniformes de entrenamiento, faldas largas negras y camisas blancas, cada una con una espada de madera en la mano. Detrás de ellas, se veía al resto del club con el mismo tipo de atuendo. Valos se aclaró la garganta, listo para dar un mensaje altivo, pero Knight lo interrumpió. Claro, tenía que fingir inseguridad y desgana adolescente. Creo que vi al trío pervertido detrás del edificio, deberían echar un vistazo. Las chicas abrieron los ojos de par en par, se miraron entre sí y luego volvieron a mirarlo. Enséñanos. Valos las guió alrededor del edificio. Los pervertidos ya estaban allí, apretujados contra un agujero en la madera, completamente absortos. No se dieron cuenta de que el club de Kendo se acercaba hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué demonios? Issei se giró, rodeado. ¿Cómo? Mis cálculos fueron perfectos, exclamó Motoama. Bueno, mierda, terminó Matsuda. Para nada sorprendente, dijo Katase con frialdad. ¿Alguna última palabra? ¿Quién te lo dijo? Exigió Issei, y entonces sus ojos se fijaron en Arthur Knight, que estaba detrás de las chicas. Tú hiciste esto. Valos sintió la satisfacción de Knight recorrer su vínculo. Sí, merecido. ¿Qué vas a hacer al respecto? Dijo Valos en voz alta, incapaz de contener la satisfacción en su voz. ¿Por qué tú? Matsuda intentó abalanzarse hacia adelante, pero el club de Kendo le bloqueó el paso. Atrápenlos, ordenó Murayama. Lo que siguió fue una violencia metódica. Espadas de madera descendieron con precisión. Las gafas de Motoama se hicieron añicos. Issei se dobló de dolor por un golpe en el estómago. Matsuda se cubrió la cabeza desesperadamente mientras 5 chicas lo rodeaban. A través de su vínculo, Knight observaba con fría satisfacción. No disfrute, sino satisfacción. ¿Querían ser estúpidas? Lo pagaron caro. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Observó Valos. Sí, se lo merecían. Supongo que sí, murmuró Valos. Finalmente, la paliza cesó. El trío yacía en un montón de gemidos, magullados y derrotados. Listo, mucho mejor, dijo Katase, volviéndose hacia Arthur con una sonrisa. Gracias por avisar. Si los ves intentándolo de nuevo, avísanos. Puedes contar con ello, respondió Valos. Observaré. Mantén los ojos bien abiertos. Esperemos que aprendan la lección, dijo Valos. Poco probable, predijo Knight. Bueno, ese no es nuestro problema hoy. Vamos, compañero. Terminemos la clase. Mientras se alejaban, las chicas arrastrando a los pervertidos hacia los contenedores de basura, Knight sintió su primera satisfacción genuina desde que llegó a este mundo. Una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo.